La mañana del 21 de diciembre de 1944, el general de brigada John Hamilton Heinz estaba en su puesto de comando de artillería cerca de Elsenborn Ridge, en Bélgica, coordinando misiones de fuego que determinarían si el flanco norte de la ofensiva alemana rompería las líneas estadounidenses o se destrozaría contra el fuego concentrado. Heinz comandaba la artillería de la Segunda División de Infantería. Tenía 46 años, era graduado de West Point, con 26 años de servicio, y entendía la artillería mejor que la mayoría de los oficiales en el teatro europeo. Los alemanes habían lanzado su masiva ofensiva de las Ardenas 5 días antes. Más de 200.000 tropas alemanas, 1.000 tanques y cientos de piezas de artillería avanzaban hacia el oeste, hacia el río Mosa. El sexto ejército Panzer SS bajo Joseph Dietrich tenía asignada la captura de Elsenborn Ridge, la posición elevada que controlaba la red de carreteras al norte de la penetración alemana. Si los alemanes tomaban Elsenborn Ridge, tendrían acceso directo a Lieja, el masivo depósito de suministros estadounidense a 20 millas al noroeste. Amenazarían el cuartel general del primer ejército y dividirían el frente aliado, posiblemente alcanzando Amberes. Todo el flanco norte del avance aliado hacia Alemania dependía de mantener esa cresta, y la cresta se mantendría o perdería según cuán efectivamente la artillería estadounidense pudiera responder a los ataques alemanes. Para el 21 de diciembre, Heinz había reunido la mayor concentración de poder de fuego de artillería en la historia militar estadounidense. 348 cañones de las divisiones primera, segunda, novena y 99ª, más artillería pesada del quinto cuerpo, estaban posicionados en y detrás de Elsenborn Ridge. 16 batallones de obuses de 105 mm y 155 mm, 6 batallones de artillería a nivel de cuerpo, cada arma registrada en probables aproximaciones alemanas, cada batería conectada por teléfono y radio a observadores avanzados con los regimientos de infantería que luchaban en los pueblos gemelos de Krinkelt y Rocherat debajo de la cresta. Pero reunir cañones era solo la mitad del desafío. La otra mitad era coordinar su fuego. La doctrina tradicional de artillería en diciembre de 1944 requería que las baterías atacaran objetivos secuencialmente. Una batería dispara, los observadores ajustan, otra batería dispara, ajustan de nuevo. Este método había funcionado desde la Primera Guerra Mundial, pero daba tiempo al enemigo. Tiempo para ver caer los primeros proyectiles, tiempo para dispersarse, tiempo para cubrirse, tiempo para sobrevivir. La infantería alemana había aprendido a dispersarse de las formaciones en menos de 15 segundos una vez que escuchaban las rondas entrantes. Para cuando una segunda batería disparaba, la mayoría de los objetivos se habían movido. El problema era calcular datos de tiro lo suficientemente rápido para lograr fuego simultáneo desde múltiples baterías. Los centros tradicionales de dirección de fuego usaban tablas de tiro tabulares, 76 páginas de datos numéricos densos que mostraban elevaciones, cargas y ajustes de espoleta para cada rango y condición posibles. Encontrar los datos correctos requería oficiales capacitados en matemáticas avanzadas, referencias cruzadas de páginas, interpolación entre valores y cálculo de correcciones para condiciones meteorológicas. El proceso tomaba de 3 a 5 minutos por batería. En combate, 3 minutos significaban la diferencia entre atrapar fuerzas enemigas al descubierto y golpear terreno vacío. Este problema había sido reconocido antes de la guerra, pero resolverlo requería a alguien que entendiera tanto las matemáticas de la balística como las frustraciones prácticas de las operaciones de artillería de campo. Esa persona resultó ser un capitán de la Guardia Nacional llamado Abbott Harrington Burns. Burns era un oficial inusual. Se había graduado de West Point, pero renunció a su comisión para trabajar en construcción civil. Cuando la Guardia Nacional lo activó en 1940, fue asignado a artillería de campo a pesar de haber pasado años en caballería. En noviembre de 1940, Burns llegó a Fort Sill, Oklahoma, para asignación a un equipo de capacitación de centro de dirección de fuego. La primera exposición de Burns a las tablas de tiro tabulares confirmó lo que había sospechado. El sistema era dolorosamente lento. Los centros de dirección de fuego usaban un libro masivo que contenía 76 páginas de datos numéricos densos
para cada tipo de pieza de artillería y combinación de munición. Burns pensó en el problema durante varios días. Tenía formación en ingeniería de West Point y experiencia práctica del trabajo de construcción. Entendía que cuando tenías un cálculo recurrente que siempre seguía el mismo patrón, podías diseñar un dispositivo mecánico para hacerlo más rápido que los métodos manuales. Una noche a finales de noviembre de 1940, Burns se quedó hasta tarde en las instalaciones de capacitación de Fort Sill. Las aulas estaban vacías. Burns se sentó en un escritorio con una pila de tablas de tiro, papel cuadriculado, una regla y un lápiz, y comenzó a esbozar ideas para una regla de cálculo personalizada diseñada específicamente para artillería. El avance llegó cuando se dio cuenta de que no necesitaba representar todos los datos en las tablas de tiro, solo necesitaba representar las relaciones entre alcance, elevación y carga. Si creaba una escala lineal para el alcance y otra escala para la elevación, posicionadas para que se alinearan correctamente, podía ajustar el cursor a un alcance y leer directamente la elevación correspondiente. No se requería búsqueda en tablas. Burns construyó un prototipo usando materiales de las instalaciones de capacitación de Fort Sill, una tira de madera de una caja, escalas de papel cuidadosamente dibujadas y pegadas a la madera, y un pedazo de acetato transparente para el cursor con una línea rayada. El resultado parecía tosco, pero funcionaba. Burns lo probó contra problemas de las tablas de tiro: ajustar el cursor a un alcance, leer la elevación, verificar contra el valor de la tabla. Coincidencia perfecta, y tomó unos 20 segundos en lugar de 3 minutos. Burns mostró su prototipo a otros oficiales en el curso de Centro de Dirección de Fuego. La mayoría fueron educados pero desinteresados. Pero un oficial vio el potencial inmediatamente. El mayor George Quinto Kaiser, un instructor en Fort Sill, examinó el prototipo de Burns cuidadosamente. Kaiser era un oficial de artillería experimentado que había estado enseñando dirección de fuego durante más de un año. Cuando Burns demostró la regla de cálculo, Kaiser reconoció que podría revolucionar las operaciones de artillería. Kaiser le dijo a Burns que olvidara el trabajo telefónico en Arizona. Este dispositivo era demasiado importante. Burns y Kaiser pasaron los siguientes 3 meses refinando lo que llamaron la tabla de tiro gráfica. Suavizaron los problemas de diseño, la adaptaron para calcular rangos para cualquier carga de pólvora y cualquier sistema de armas, y la probaron extensivamente en Fort Sill. Los oficiales de artillería que aprendieron a usarla podían calcular datos de tiro más de 20 veces más rápido que los métodos tradicionales. Los hombres alistados con aritmética básica podían hacer cálculos que previamente requerían oficiales con títulos en ingeniería. Para principios de 1942, la Escuela de Artillería de Campo estaba produciendo tablas de tiro gráficas y enseñando su uso a oficiales de artillería que se dirigían a teatros de combate. Para mediados de 1944, miles de los dispositivos habían sido fabricados y distribuidos a unidades de artillería en Europa y el Pacífico. La tabla de tiro gráfica era elegante en su simplicidad. Una regla de madera de 10 pulgadas, con escalas impresas en ambos lados, diferentes escalas para diferentes tipos de munición, diferentes cargas, diferentes armas. El cursor se deslizaba a lo largo de la regla y su línea grabada permitía leer valores exactos de las escalas: corrección de deriva, elevación, ajuste de espoleta, alcance. Todos los datos necesarios para una misión de fuego eran legibles en segundos en lugar de minutos. Pero el dispositivo era solo tan efectivo como la doctrina que lo empleaba. La verdadera innovación vino de combinar la tabla de tiro gráfica con una técnica llamada tiempo en objetivo. Tiempo en objetivo significaba coordinar múltiples baterías para que todos los proyectiles llegaran simultáneamente, independientemente de qué tan lejos estuviera cada batería del objetivo. Las baterías más cercanas al objetivo disparaban más tarde. Las baterías más lejos disparaban primero. Cada batería calculaba su propio tiempo de vuelo y ajustaba su tiempo de disparo, de modo que todas las rondas impactaran dentro de una ventana de 3 segundos. El efecto era devastador. En lugar de que los proyectiles llegaran en secuencia durante varios minutos, dando al enemigo tiempo para dispersarse, todos los proyectiles llegaban a la vez, sin advertencia, sin tiempo para cubrirse, máximas bajas infligidas en los primeros segundos del bombardeo,
cuando las tropas todavía estaban al descubierto. La técnica había sido desarrollada teóricamente antes de la guerra, pero requería velocidad de cálculo que solo la tabla de tiro gráfica podía proporcionar. Cuando la ofensiva alemana comenzó el 16 de diciembre, las fuerzas estadounidenses fueron tomadas por sorpresa. Más de 200.000 tropas alemanas, 1.000 tanques y cientos de piezas de artillería se habían reunido en las montañas Eifel sin que el reconocimiento estadounidense detectara la concentración. El asalto alemán comenzó precisamente a las 05:30 del 16 de diciembre con artillería alemana abriendo fuego simultáneamente a través de un frente de 50 millas. Para el 17 de diciembre, la presión alemana estaba colapsando porciones de la línea estadounidense. El mayor general Walter M. Robertson comandaba la segunda división de infantería. El 17 de diciembre, Robertson tomó una decisión crucial. En lugar de intentar mantener los pueblos gemelos indefinidamente, los usaría como una posición de retirada de combate. La División 99 se retiraría a través de Krinkelt y Rocherath. La segunda división mantendría los pueblos el tiempo suficiente para que la retirada se completara. Luego se retiraría a posiciones preparadas en Elsenborn Ridge. La cresta misma, con su terreno dominante y artillería concentrada, sería la línea principal de resistencia. Para el 20 de diciembre, Heinz tenía control operacional no solo de la artillería de su propia división, sino de cañones de las divisiones primera, novena y 99ª, más artillería pesada a nivel de cuerpo, 23 batallones, 348 cañones, todos coordinados a través de su puesto de comando. Y cada centro de dirección de fuego bajo el comando de Heinz tenía tablas de tiro gráficas. Cada oficial de artillería sabía cómo usarlas. Cada batería podía calcular datos de tiro en menos de 30 segundos. El 21 de diciembre, la división Panzer SS-12 hizo otro gran esfuerzo. El regimiento Panzer Granadero 25 atacó posiciones estadounidenses en Dombubach, al sur de la cresta principal. Avanzaron hacia una zona de muerte que Heinz había preparado cuidadosamente. Los observadores avanzados con el 26º Regimiento de Infantería de la Primera División de Infantería solicitaron apoyo de artillería. Múltiples centros de dirección de fuego calcularon datos de tiro simultáneamente usando tablas de tiro gráficas. Las baterías a diferentes distancias ajustaron sus tiempos de disparo para lograr impacto de tiempo en objetivo. Las fuerzas alemanas fueron atrapadas al descubierto. Cientos de proyectiles de artillería llegaron en segundos uno del otro. Rondas, explosivas de alto poder, rondas de espoleta temporizada ajustadas para detonar a 15 yardas sobre el suelo, rociando metralla sobre áreas amplias, rondas de fósforo blanco creando humo y fuego. El bombardeo fue abrumador. La infantería alemana sufrió bajas masivas, los tanques fueron dañados por impactos cercanos y el ataque colapsó antes de que pudiera alcanzar las líneas estadounidenses. Para el 23 de diciembre, los comandantes alemanes tuvieron que sacar a la división Panzer SS-12 de la línea. Una división Panzer SS de élite detenida en seco por artillería estadounidense e infantería luchando desde posiciones defensivas. El fracaso en Elsenborn forzó cambios fundamentales al plan ofensivo alemán. Para el 23 de diciembre, la ofensiva alemana en Elsenborn había fallado completamente. El sexto ejército Panzer SS no podía avanzar. La red de carreteras que los alemanes necesitaban les fue negada. La batalla de las Ardenas fue la batalla más grande jamás librada por el ejército de los Estados Unidos. Más de 600.000 tropas estadounidenses participaron. Las bajas estadounidenses excedieron las 83.000, incluyendo 19.000 muertos. Pero los alemanes perdieron 100.000 bajas, 600 tanques y cientos de aviones. El hombro norte en Elsenborn Ridge fue crucial para ese resultado. Si los alemanes hubieran capturado la cresta, toda la ofensiva podría haber tenido éxito. Pero Elsenborn se mantuvo, y se mantuvo principalmente debido a la artillería estadounidense. La innovación técnica que hizo esto posible fue la tabla de tiro gráfica desarrollada por Burns y Kaiser en Fort Sill. La innovación táctica fue la coordinación de fuego de tiempo en objetivo. Juntas, estas innovaciones dieron a la artillería estadounidense una ventaja decisiva. Las fuerzas alemanas no pudieron contrarrestarla porque no podían verla.
La tabla de tiro gráfica era un pequeño dispositivo de madera escondido en tiendas de centro de dirección de fuego. La técnica de tiempo en objetivo era solo un método de coordinación. Nada visible en el campo de batalla revelaba por qué la artillería estadounidense era repentinamente mucho más efectiva. Abbott Harrington Burns nunca recibió reconocimiento oficial por desarrollar la tabla de tiro gráfica. Después de la guerra, dejó el ejército y regresó a Arizona, donde finalmente tomó ese trabajo de construcción con la compañía telefónica que había estado planeando en 1940. Trabajó tranquilamente, nunca buscando atención, nunca hablando mucho sobre su contribución a las tácticas de artillería. Burns murió en 1994 a los 82 años. Su obituario en el Arizona Republic mencionó su servicio militar, pero no mencionó la tabla de tiro gráfica. La tabla de tiro gráfica es ahora una pieza de museo. La institución Smithsonian tiene varios ejemplos en sus colecciones de historia militar. El Museo de Artillería de Campo de Fort Sill exhibe uno con una placa explicando su uso, pero no es ampliamente conocido, fuera de los círculos de historia militar. Sin embargo, Elsenborn importó más que Bastogne. El hombro norte se mantuvo. El sexto ejército Panzer SS nunca rompió. La red de carreteras permaneció en manos estadounidenses. Todo porque la artillería se coordinó más rápido y más efectivamente que nunca antes en la historia militar, haciendo imposibles las operaciones ofensivas alemanas. Esa coordinación dependía de una regla de cálculo de madera inventada en una noche por un oficial que solo quería que los cálculos tomaran menos tiempo.